Paz a vosotros, queridos hermanos. Bienvenidos a una nueva cápsula de vitaminas para el alma. El día de hoy vamos a ver una reflexión que le hemos titulado Conocido pero olvidado. Queridos hermanos, en esta reflexión que hemos escogido para el día de hoy, estaremos analizando un poco la vida de David y cómo fue él olvidado por aquel rey Saúl cuando ya lo había conocido anteriormente, y vamos a ver cuál fue la causa y por qué de este olvido. Nuestra cita bíblica va a estar en la primera de Samuel, capítulo 17, de los versículos 55 al 58. Y ahí dice: Y le dijo Saúl: Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. En este pasaje citado, hermanos, se nos sugiere que Saúl no sabía quién era David o de qué familia procedía. Notemos en su cuestionamiento cuando le dice: ¿de quién eres hijo? Pero si comparamos este pasaje junto con el capítulo 16 de Primera de Samuel, 18 al 23, ahí podemos ver que Saúl sí conocía previamente a David, o sea que no le era un desconocido, pero pues sí, lo había olvidado. Estamos hablando de más o menos 16 años si hacemos el comparativo con la Biblia cronológica de tiempo, pero no era razón para que aquel Saúl se hubiera olvidado de los favores que en su momento le hizo David con aquella arpa, con aquella música que cuando venía aquel espíritu malo de Dios y este hombre se ponía muy mal, David era esa persona, ese pastorcito que venía y tocaba, y este hombre calmaba su inquietud, su espíritu que tenía atormentado. Y ahora, hermanos, vamos a actualizar este ejemplo a hoy, a nuestro diario vivir, con nuestros líderes, con nuestros ministros que están al frente de las congregaciones. La pregunta es esa: ¿serán como este Saúl o si se interesan en la congregación? Ya que hay muchos líderes que nunca conocen en realidad a los que están debajo de su autoridad, a esos que están cerca de ellos, pero solo físicamente. El líder debe acercarse a sus subalternos y conocerles bien. A Saúl le interesó, sí, el ministerio musical de David únicamente, pero no le interesó su personalidad, sus necesidades, ya que Saúl era un líder ególatra que buscaba siempre ser el centro o el foco de atención. Y este sería básicamente el enfoque de nuestra reflexión de este día, en la cual estamos viendo esa relación de Saúl con David. Y dice ahí en el 21: Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Esto lo vemos ahí en Primera de Samuel 16:21. Y como que no nos checa que dice: y le amó mucho. ¿Cómo tú vas a amar a una persona y al paso de los años la vas a olvidar por completo y la vas a cuestionar de tú quién eres? Eso denota, hermanos, eh, ese egoísmo, esa forma tan terrible que tuvo Saúl dentro del tiempo de su reinado. Y si ustedes ponen atención allá en los salmos que escribió David, por ejemplo en el Salmo 27:10 o en el Salmo 31, versículo 12, ahí David hace mucho referencia a que él se sentía olvidado de los hombres, y haciendo quizás referencia a este acto que tuvo delante de Saúl al sentirse, pues ahora sí que olvidado de alguien que en su momento, años atrás, estuvo, como dice aquí la escritura, y le amó mucho,
cuando le sirvió y hasta lo puso en su momento como su paje de armas. Queridos hermanos, en realidad Saúl no amaba a nadie, más fuera de sí mismo. David fue el que vino a Saúl con su iniciativa propia. David fue el que permaneció con Saúl en su libre albedrío. La declaración que leemos ahí dice, él le amó mucho. Yo creo que fue una exageración perpetrada por la teatralidad política de Saúl. Si hubiera amado mucho a David, queridos hermanos, nunca lo hubiera olvidado. Con esto podemos corroborar que Saúl usó únicamente a David, pero nunca lo amó. Y esto es una reflexión para el ministerio, que el verdadero líder debe ser agradecido y tener siempre en estima a los demás, principalmente a los obreros, a los ayudas, a los diáconos, a todos los que lo rodean y que hacen pues que ese ministerio esté creciendo, esté trabajando, siempre, siempre no olvidándonos de esta palabra, el ser agradecido, hermanos. ¿Cómo ustedes consideran que se sentía David al escuchar de labios de Saúl que no le conocía? Sin duda se ha de haber sentido muy mal. Por eso, hermanos, la invitación es que nunca subestimemos a nadie, ya sean niños, sean ancianos, a ninguna persona. No nos olvidemos de ellos, de nuestros amigos, de nuestros maestros, de ninguna persona, porque el olvido es muy feo y David lo experimentó en gran parte de su vida, siendo olvidado de sus padres, siendo olvidado aún de sus propios hermanos que no lo querían. Y si ustedes me acompañan al Salmo capítulo 27, en el versículo 10 dice así. Fíjense, hermanos, cómo expresa David su sentir. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recibirá. Aquí está hablando muy fuerte David acerca de su familia directa, que es su mamá y su papá. Si ellos lo abandonaran, si ellos lo dejaran o lo olvidaran, vean el refugio que él buscaba. Dice Jehová con todo, me recibirá. Que ese sea, hermanos, nuestro pensar cuando sintamos que no le interesamos a las personas y que sintamos ese desaire, ese desprecio, incluso hasta de algún familiar cercano de nosotros. Apoyémonos en lo que aquí David expresa de una manera muy bonita, hermanos, para infundir aliento, hermanos, para que tú no te sientas mal. Y en el Salmo 31:12, hermanos, fíjense lo que dice: he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso perdido. ¿Escucharon, hermanos, qué declaraciones tan fuertes de este joven que sufría el desaire, el desprecio, hermanos? Y no solo él, si ustedes recuerdan allá la historia de José, en el libro de Génesis capítulo 40, del 14 en adelante, ahí nos narra, hermanos, cómo José, cuando estuvo en la cárcel, le pide al copero que cuando él estuviera ya sirviéndole a aquel faraón, le hablara de él, de la inocencia de José. Y sin embargo dice ahí la escritura que también el copero se olvidó de José. Así es que hay muchas citas, hay muchas historias en la Biblia de personajes que fueron olvidados. Pero si tú, hermano, hermana, te sientes olvidado, recuerda que Dios nunca, nunca de los nunca se va a olvidar de ti. Ahora, queridos hermanos, para ir ya cerrando esta reflexión, me gustaría que concluyéramos con esta lectura del libro de Isaías en el capítulo 49, de los versículos 14 y 15, que dicen así: Mas Sión dijo, dejóme Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Olvidaráse la mujer de lo que engendró, para dejar de compadecerse
del hijo de sus entrañas? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. Fíjense qué hermoso lo que dice nuestro Dios. Yo no me olvidaré de ti. Esa es una promesa, hermanos. Aunque te olvide tu familiar, tu hijo, tu hija, el ser más preciado para ti, aquí dice la Escritura que nuestro Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Que ese sea el pensamiento positivo que tengamos en este día. Si Dios nos presta la vida, nos escuchamos en una próxima cápsula, aquí dentro de lo que es el programa de Tiempo de Esencia en la radio IDI, el Eloa Israel. Paz a vosotros, hermanos.